Bien, damos paso a nuestra siguiente ponencia, la cual está a cargo del doctor Rigoberto Cetina Lezama y está titulada con el trabajo Caracterización y descripción de perfiles de suelos cultivados en el sistema MIAF en los Tuxtlas, Veracruz. Adelante, doctor, y un honor tenerlo. Gracias. Gracias, en un momentito. Sí, claro que sí, doctor. Tenemos algo de tiempo. Gracias. Bien, bueno, vamos a dar una plática más acerca del sistema MIAP, como hemos estado platicando hoy en la mañana. Y en este caso vamos a platicar un poquito de lo que sería la caracterización y descripción de los perfiles de suelos cultivados en el sistema MIAP en los Tuxtlas, Veracruz. Como a manera de preámbulo, uno de los principales módulos de investigación del sistema MIAP está ubicado aquí precisamente en la zona de los Tuxtlas y tal vez es el más viejo de todos, el que tiene mayor antigüedad. A la fecha debe de contar con alrededor de 17 años de haber sido establecido, entonces es importante tener información sobre cómo va funcionando este sistema, sobre todo porque ahora con lo de Sembrando Vida, pues van a requerir mucha información. Entonces, la región de los Tuxtlas, Veracruz, se caracteriza principalmente por tener esa fotografía que ustedes ven ahí, por tener unas áreas de laderas abundantes y muchas de estas áreas, por la presión demográfica, por la presión de falta de recursos y de oportunidades de trabajo, bueno, son abiertas al cultivo estas áreas, sin considerar que muchas de ellas no tienen la vocación agrícola, sino otro tipo de vocación, tal vez forestal, y quedan al descubierto, como pueden ver ahí, desde las partes más altas hasta las partes medias de una ladera. Y una vez que son abiertas, la presión, la temperatura, la presión que ejercen las lluvias intensas que se desarrollan sobre estas zonas, pues las exponen hacia lo que es la erosión. Entonces, es importante ubicar este tipo de suelos y utilizar una tecnología que permita en un momento dado evitar que se dañe la fertilidad de estos suelos y de alguna manera poder tratar de equilibrar estos sistemas de producción con el ambiente para que los daños sean los menores posibles. Bueno, esto es en el caso del sistema MIAP. Entonces, en esta región el sistema MIAP, intercalada en árboles frutales, la milpa, fue desarrollado, como decía anteriormente, por el INIFAP y el Colegio de Posgraduados, considerando pues, los elementos centrales del paradigma milpa, e integrando los principios, componentes necesarios para controlar la erosión del suelo y mejorar su calidad. Se admite, pues, se piensa que el sistema MIAP puede llegar a constituir una alternativa viable para los pequeños productores, aquellos que tienen menos de 5 hectáreas, sus unidades de producción son endebles y tienen muchos problemas para poder competir contra niveles de producción empresariales. Entonces, este sistema puede ayudar a estos pequeños productores a contribuir a mejorar el ingreso de las pequeñas unidades de producción, diversificar sus sistemas de producciones, incrementar sus ingresos, incluso dar la oportunidad de dar trabajo o mano de obra pues para diferentes para diferentes jornaleros y ofrece una gran oportunidad pues de mejora hacia estos sistemas, estos pequeños productores, principalmente los que se encuentran ubicados en áreas de laderas. Bueno, una de las fuertes carencias de los trabajos de investigación que se tienen a largo plazo y que buscan generar tecnologías como la del MIAP es que desconocen el tipo de suelo en el que trabajan. Normalmente se obtienen pues, respuestas a nivel árbol, a nivel planta, y queremos a veces explicar algunas respuestas, algún comportamiento del cultivo o de los cultivos, ya sea que tengan un sistema radical profundo o un sistema radical más superficial, como en el caso del frijol y del maíz, y no lo sabemos porque no tenemos este tipo de información y muchos trabajos niegan pues el poder tener o ejercer un recurso
o dirigir un recurso para poder saber la génesis del suelo, las características físicas que tienen en la capa superficial y en la capa más profunda de los suelos. En la literatura mundial, pues hay un montón de estudios ya que hablan de que la taxonomía del suelo puede ayudar en muchas cosas, incluso para dar recomendaciones de manejo agronómico, para cuantificar el contenido de materia orgánica, de carbono orgánico en el suelo, o para explicar algunos cambios abruptos de textura, incluso delinear unidades de riego y generar escenarios de cambio climático. O sea que saber, pues, el tipo de suelo con que tenemos, clasificar estos suelos, llegar hasta la taxonomía, es muy importante porque en un momento dado te puede permitir explicar muchas cosas que ves en la parte superior en tus cultivos y no podemos o no tenemos suficientes elementos para poder entenderlo. Entonces, el objetivo de este trabajo fue caracterizar y describir los perfiles de 3 suelos de la región de los Tuxtlas cultivados con el sistema MIAF, todos ellos con más de 10 años de estar trabajando, a fin de clasificarlos taxonómicamente y contar con información confiable de las propiedades físicas, químicas de los diferentes horizontes. Cabe hacer notar que no buscamos aquí comparar si el sistema MIAF hizo o no tuvo algún beneficio en cuanto a las características del suelo. Queríamos saber qué tipo de suelos, con qué tipo de suelo estábamos trabajando. En las revisiones de literaturas que efectuamos antes de hacer este trabajo, pues no encontramos trabajos dedicados así bien especializados que nos permitieran saber de manera clara qué tipo de suelo, qué características tienen los suelos con los que estábamos trabajando. Entonces, por eso fue necesario hacerlo y ahora queremos compartirlo porque seguramente muchos trabajos de investigación que se están realizando en esta zona carecen también de ese punto de información, de esa información para poder ayudarse a entender los resultados de sus experimentos. Entonces, este es el objetivo principal. ¿Sí? Y bueno, donde se realizó el trabajo, ustedes pueden ver aquí, se realizó en la región de los Tuxtlas, ahí donde están el módulo de investigación y donde se encuentra pues también dos módulos, un módulo en Azochío, que se ve un punto amarillo en la imagen que está a la derecha. Ese es el módulo que vimos hace rato con lo de materia orgánica, es el módulo de investigación. Además hay otra localidad que se llama Chilipilinga, que es donde se está llevando a cabo también una parcela que es de validación, un módulo de validación campesina y uno más que se encuentra ubicada en Santa Rosa de Ábata, en una localidad que se conoce con el nombre de Zihuapan. Bueno, las características de estos 3 módulos o de estos 3 sitios que fueron trabajados, pues habla de que son, pues que se encuentran en un clima cálido subhúmedo con precipitaciones que van desde los 1500 hasta los 2000 milímetros y la altura pues va desde los 60 hasta los 500 metros de altitud. Bien, en cuanto a materiales y métodos, sí quiero aquí hacer mención y dejar bien claro que yo no soy especialista en la descripción de perfiles. Aquí el especialista es el profesor Patricio, que fue quien nos ayudó a hacer este tipo de trabajo, un investigador del Colegio de Postgraduados. Y el que se ve en la fotografía es uno de sus alumnos que nos ayudaron a hacer este tipo de descripción. Entonces, los análisis físicos y químicos requeridos para la clasificación de estos suelos, pues fueron realizados en el laboratorio pues, de física del suelo, de suelos del Colegio de Postgraduados, ubicado pues, en Montecillos, Estado de México. Entonces, las técnicas de extracción y cuantificación de los nutrientes, así como los métodos utilizados para medir las propiedades químicas del suelo, pues están descritas en la NOM 021, también publicada por el Diario Oficial de la Federación del 2002. Y los materiales, en cuanto a materiales y métodos, también la clasificación del suelo se realizó de acuerdo a las claves del Sistema Internacional de Clasificación de Suelos para la Nomenclatura de Suelos y la creación de leyendas de mapas de suelos actualizado al 2014. Este trabajo se hizo en el 2016, perdón. Utilizamos todavía las claves publicadas en 2015 por la WRB. Este es el primer sitio, el sitio experimental Azochío, módulo de investigación.
encontramos que el material de origen son sedimentos derivados de materiales ígneos. La pendiente anda alrededor del 17% con orientación al este, un drenaje superficial, con un sitio receptor pasivo en la parte baja, con nula pedregosidad y una vegetación compuesta por maíz asociado con chico zapote. Esta es la parte aérea, la descripción del paisaje. Y en cuanto a la descripción del perfil, bueno, no pretendo leer, solamente lo pongo ahí para que ustedes se den cuenta que la descripción del perfil se hizo. Se ubicaron 5 horizontes. La capa arable, bueno, se distinguió porque estaba básicamente en los primeros 18 centímetros. Y bueno, se trata de con un suelo pues que es firme, con bloques subangulares, sí, de textura al tacto arcillosa, pegajosa y ligeramente plástica, con algunos poros tubulares finos, abundantes y raíces comunes, como se puede ver en la primera fotografía, sí, con transición media hacia los horizontes. En la parte derecha de esta fotografía que ustedes ven, pues se pueden ver la ubicación más o menos de los horizontes que encontramos por color, por textura identificada directamente en campo. Entonces, antes de esto nosotros pensábamos que era un vertisol. Ya al momento de clasificarlo, la clasificación nos dio para tenerlo así como un cambisol vértico-dístrico, un cambisol con propiedades vérticas que se pueden llegar a invertir, que se hacen grietas cuando el suelo está seco. Y dístrico pues se refiere básicamente a que es un suelo de contenidos pobres de nutrientes. Entonces, es un suelo con un ligero desarrollo edafológico, rico en arcillas expandibles y con saturación de bases menor al 50%. Entonces, aquí también se presentan las características químicas y físicas de cada una de las capas, de los horizontes. No vamos a revisarlo, simple y sencillamente pueden ver el pH de la capa arable de 6.4 y la conductividad eléctrica de 0.24, 2.45 de materia orgánica y pobre en contenidos de nutrientes. El segundo, que es un módulo, aquí pueden ver este módulo de validación campesina con más de 10 años. Vemos ahí el desarrollo de plantas muy forzada por la falta de humedad. Es muy parecido al suelo de Azochío, se encuentra aproximadamente a unos tal vez 40 kilómetros en línea recta de Azochío, entonces tiene características, solo que la pendiente es un poco menor. Aquí es de 3%, mientras la de Azochío es de más o menos un 20%. Vemos la fotografía, nos encontramos una capa muy dura, casi a 1,80 m, y que pensamos puede ser un material muy compactado. Es un suelo con un poquito menos de materiales, ¿cómo se llama?, de arcillas, pero finalmente clasificó como un cambisol vértico-dístrico, igual que el anterior. Y pues, se trata de un suelo joven con poco desarrollo edafológico, rico en arcillas expandibles, con baja saturación de bases y con un subsuelo que tiene problemas de movimiento vertical de agua. Sus características y la descripción de cada uno de estos horizontes, bueno, se encuentran aquí, están colocados solo para que ustedes se enteren de que en el documento de la memoria aparece ese tipo de descripción. Son sus características muy parecidas a las del módulo anterior, el de Azochío. El pH también es de 6.8 y el contenido de materia orgánica es un poquito más alto, de 3.09. Y finalmente tenemos el otro módulo, establecido un poquito más hacia la zona de Catemaco. La otra está muy cerca de la ciudad de Santiago Tuxtla. Bueno, es totalmente diferente, son cenizas volcánicas basálticas del material de origen. La pendiente de este terreno también anda alrededor de un 3% y corresponde a un sitio normal en cuanto a su drenaje superficial. No hay piedras en la superficie y el paisaje aéreo pues está compuesta obviamente por cultivos, por árboles frutales, en este caso limón, y maíz y cacahuate. Se pueden ver ahí también las terrazas, los árboles y el que está intercalada en árboles frutales. Esta es la fotografía del perfil que encontramos, y aquí sí en la capa arable que está de los 0 a los 25
centímetros. Encontramos que es firme cuando está húmedo. Hay bloques subangulares de moderado desarrollo, más o menos de 0.5 a 2 centímetros. La textura es de franco arcillosa, pegajosa, ligeramente plástica, con algunos poros intersticiales finos y abundantes, pocas raíces finas, casi no encontramos raíces, y medias también, permeabilidad moderada, sin reacción al ácido clorhídrico y una fuerte reacción al agua oxigenada. Entonces también la transición de un horizonte a otro es media. Prácticamente se puede ver que es una línea. Aquí sí, este suelo sí es diferente. Alcanzó para ser clasificado como un andosol vítrico. Pues es un suelo de reciente formación y con un nulo desarrollo edafológico condicionado por el material parental. Estamos hablando de tipo volcánico, vidrio volcánico, con un alto contenido de materia orgánica en la superficie y con una textura gruesa en todo el perfil. Es decir, tenemos aquí un perfil típico de los andosoles. Bien, esas son sus características, también de pH alto. Y finalmente las conclusiones. Entonces los perfiles ubicados en Xilipilinga y Azochío presentaron características edafogénicas similares, parecidas, con horizonte poco desarrollados, constituidos por materiales de textura fina, donde dominan las arcillas y los limos. Ambos fueron clasificados como cambisoles. Estos suelos entonces que vemos para esta zona de Santiago y de San Andrés, muchos de ellos no son vertisoles, son cambisoles. Y en cambio, un poquito más arriba, rumbo a Catemaco, en el módulo de validación campesina de Santa Rosa, pues encontramos un perfil de suelo integrado por materiales piroclásticos de tipo de ceniza volcánica, está cerca del volcán de Santa Marta, ¿sí? Con un alto contenido de vidrio volcánico y minerales ferromagnesianos. Este suelo fue clasificado entonces como andosol. Entonces encontramos dos cambisoles, perdón, y un andosol en los sitios que fuimos trabajando. Bueno, es lo que tenemos como parte del trabajo que les queremos presentar el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos algo de tiempo en el colchón para poderlas contestar. ¿Hay algunas preguntas en el Facebook, maestra José? No, no hay pregunta. No. Ok. Daríamos paso. Aquí tenemos una pregunta. Nos comentan qué variables ambientales se toman en cuenta para el desarrollo y crecimiento de las plantas. Bueno, esa es una pregunta básica. Tenemos muchas variables ambientales que pueden incidir en el desarrollo de los cultivos, pero no son las más, no tan solo son las más importantes. Podemos tener factores bióticos, abióticos, antropogénicos, etcétera. Se habla de más de 200 factores que pudieran estar influyendo en el desarrollo de las especies agrícolas, y ahí como la ley del mínimo, con una que falle, con eso es suficiente para que se eche a perder un cultivo o no alcance su máximo rendimiento. Con respecto a las variables ambientales, dependiendo de dónde se encuentre ubicado pues un cultivo, pero hablemos del trópico, tal vez la más importante sería pues la presencia, con la distribución y la cantidad de humedad que cae en un momento dado. Las plantas requieren determinada cantidad de agua, sí, pero no nada más requiere que caigan cuando lo siembren, sino que caigan bien distribuidas dependiendo pues de su ciclo de cultivo. Entonces es importante tanto la cantidad como la distribución de la humedad. Otro factor importante es la radiación. De eso depende el proceso fotosintético, la calidad de los fotosintatos y la cantidad dependen mucho del nivel de radiación que hay, la temperatura que es reguladora de muchos procesos fisiológicos que hay en la planta y que en un momento dado pues te hacen que la planta transpire mucho, transpire poco, o que tenga que hacer reservas o incluso caer en un estado de presión por falta de humedad y altas temperaturas. Y otro factor importante acá en Veracruz, los vientos, que en un momento dado pueden causar un daño mecánico y pudieran en un momento dado propiciar lesiones por donde entren bacterias, hongos. Y pudiéramos seguir hablando de más factores, pero esos serían tal vez lo más importante. A lo mejor se me escapa alguno básico, importante.
pero considero que estos serían los que un productor que tiene el interés de poder implementar un sistema de cultivo exitoso tendría que tener en cuenta, repito, la humedad, la temperatura, la radiación y los vientos. Muchos de ellos en un momento dado pueden ser pues subsidiados, mejorados, por ejemplo, la humedad con sistemas de riego, pero hay que invertirle, ¿no? Vientos, pues usando algunos invernaderos y poder proteger, o con algunos cultivos de rompevientos. Todo esto se puede hacer para cada uno de estos. La investigación ha generado muchas respuestas que pudieran ser implementadas para subsidiar, para subsanar los problemas que presentan, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos otra. ¿Cuáles han sido los principales inconvenientes que han tenido para el manejo de este sistema? Bueno, fíjense, hablando del sistema MIAF, nosotros, lo personal, lo que yo he observado es un sistema muy complejo, es un sistema difícil de entender, difícil de manejar, especialmente para un productor. Un técnico que ahora está tratando de entender qué está pasando con el sistema múltiple que está trabajando. Imagínense ustedes, tienen un árbol frutal, en medio de estos árboles frutales están desarrollando un cultivo, una gramínea, y en microrotación hay todavía un frijol. Y imagínense también que estas líneas de frutales están establecidas a 1 metro de distancia, me mató decirlo eso, entre árbol y árbol. Esos árboles de mango que vieron ustedes hace rato en la fotografía, están a 1 metro de distancia, en lo que viene siendo el borde de la hilera de árboles. Eso exige a que el técnico, el investigador, tenga conocimiento de un montón de cosas, de la interacción, que conozca bien de plagas, de podas, de manejo de herbicidas, insecticidas, manejo de cultivos básicos. Es un sistema complejo. ¿Y cuál sería el principal problema que hemos tenido? Es que hay que entender cómo funcionan todos juntos, ¿sí? Es ese manejo holístico, ese manejo complejo. Hay que irlo entendiendo paso a paso, hay que ir viendo de qué manera están ocurriendo las cosas. Entonces, un productor, cuando le dicen, vamos a sembrar de distancia, no sé, guanábana, y lo siembra y empieza a ver que su árbol empieza a crecer, se le juntan, tiene necesidad de podar. Poda, se les enseña cómo se hacen las podas, y luego empieza la producción, y al estar juntos estos árboles empieza a haber cierto microclima que van a empezar a aparecer plagas y enfermedades que el productor no va a conocer, que son nuevas, y que incluso el técnico también. Entonces, creo yo que uno de los principales retos que hemos tenido, o que han tenido los investigadores que crearon este sistema, es entender el sistema y cómo buscar oportunidades para irlo mejorando bajo ese paradigma importante que es el paradigma de Milpa, ¿sí? No perder esa esencia, eso queda claro, el doctor Turren lo manifiesta a cada rato. La filosofía del sistema MIAP es árboles, es milpa intercalada entre árboles frutales. Cuando no hay árboles frutales, entonces se pierde el concepto, ya no es una milpa, o si no hay una milpa entre árboles frutales, se pierde ese concepto. Y entonces el reto es entenderlo, un sistema complejo es entenderlo y tratar de hacer que interactúen bajo un sistema agroecológico sin perder lo que sería el enfoque de milpa, del concepto milpa, ¿no? Gracias. Tenemos otra. Nos preguntan, ¿estos suelos pueden ser cultivables cuando se incorpora materia orgánica a cada ciclo? De hecho, son cultivables. Todos los terrenos que tenemos en el área de los Tuxtla, quienes no han tenido la oportunidad de visitarlo y tienen alguna oportunidad de hacerlo, sería maravilloso que planearan 2, 3 días, 4 días para que conocieran esta zona que cerros altos revestidos de verde, se ven imponentes, hermosos. Por supuesto que son cultivables, y si se incorpora materia orgánica pudiéramos mantenerlos de una manera sostenible por muchos años. El problema es que el productor no lo está haciendo así. El productor lo que busca es quemar los residuos de la cosecha anterior para poder tener un suelo limpio y sembrar. Entonces lo que estamos proponiendo, lo que se propone pues con el sistema o el concepto MIAP es: no quemes. La quema no va a ayudar a mejorar, y al contrario, va a echar a perder tu suelo. Entonces incorpora parte de tus residuos al suelo y otra parte acumúlala en un filtro de sedimentos que impida que los escurrimientos superficiales te generen problemas de erosión grave.
no solo dentro de tu parcela, sino también fuera en los arroyos, en las lagunas, van a parar muchos de sedimentos, muchos agroquímicos que son aplicados en la parte alta de las terrazas. En respuesta concreta, claro que sí pueden ser cultivables y si se incorpora materia orgánica, por supuesto que sí. La gente que siembra ahora tabaco y que ahora tiene muchos problemas por enfermedades, por haber hecho monocultivo por más de 50 años de tabaco, están regresando al uso de abonos verdes para incorporar materia orgánica y en un momento dado poder regresar a cultivar tabaco en esta parte, ¿no? Ok, muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta en Facebook. ¿Listo? Sí, preguntan que si el incremento de la fertilidad en los suelos que hay ahora en la zona por el sistema MIAP, ¿se podría hablar de un desplazamiento en el uso de fertilizantes químicos? El sistema MIAP como tal, hablábamos de la filosofía del sistema milpa intercalado en árboles frutales, maneja una micro rotación entre lo que es el maíz y el frijol, es decir, esa micro rotación anual se da cuando en este año en el área donde yo sembré maíz, en el próximo ciclo siembro frijol, y cuando siembro en donde sembré frijol, voy a sembrar ahora maíz para aprovechar los beneficios que deja una leguminosa en el suelo. Y esto se sigue haciendo año con año. Si esto se sigue aportando también la materia orgánica, por supuesto que se busca reducir y se reduciría el consumo de los fertilizantes químicos. De hecho, este concepto, el concepto milpa, busca la menor cantidad de agroquímicos y de fertilizantes que se puedan utilizar. El productor de menos de 5 hectáreas, el pequeño productor, no tiene recursos para poder invertir en fertilizantes químicos. Por eso es que el sistema MIAT busca cómo hacerle llegar a su parcela o a su lote mediante ese tipo de manejo que le digo que es complejo, pero a la vez muy beneficioso para el cultivo. Busca pues dejar esos beneficios de mejor fertilidad, de mayor captación de agua, de menor compactación del suelo, ¿sí? De tal forma que el productor, sin incrementar sus gastos de producción, pueda obtener un mayor beneficio de su unidad de producción familiar. Es decir, va a cosechar ahora maíz, va a cosechar frijol y además en el largo plazo tendría en este sistema pues la cosecha de un frutal que se vendría a la larga convirtiendo en el componente más importante de su unidad de producción. Es ahora en algunos productores que tienen limón sembrado, que tienen mango y que tienen guanábana, pues simple y sencillamente ahora es la parte más importante. Lo que sí yo he notado es que muchos productores que manejan estos sistemas de validación campesina es que no han dejado de ser productores. El productor que sembraba cacahuate sigue sembrando cacahuate, pero ahora le da importancia y mucha importancia. Muchos de ellos, como don Gerardo Acua, que está en la parte de ¿cómo se llama? De Santa Rosa de Ávila, dice, antes me compraban mi parcela y estaba a punto de venderla, ahora me han ofrecido una cantidad grande de dinero y no la vendo porque esto es lo que yo he logrado y alcanzado, es motivo de orgullo. Yo creo que cuando se maneja bien, por supuesto que sí se puede manejar un sistema de este tipo con muy poco aporte de productos químicos. Okay, gracias. Gracias. Una última de cuáles son los principales árboles frutales implementados en ese sistema o existen árboles frutales específicos para este manejo. Bueno, en el sistema MIAP hay muchos árboles frutales que nosotros hemos trabajado, pero yo nomás les voy a decir, por ejemplo, en la parte fría se trabaja con durazno, principalmente con durazno, manzanas, son árboles de porte pequeño. Pero en el trópico hemos probado y hay parcelas establecidas con 10, 12 años de haber sido establecidas con mango. Ustedes saben que el mango es un árbol frutal de porte muy alto, muy vigoroso, que puede alcanzar, si no se poda y no se maneja bien, alturas hasta de 20 metros. En el módulo de investigación que tiene ahora cerca de 18 años de investigación, tenemos chicozapotes de más de 15 años de desarrollo que tienen 3 metros de altura y que están a una distancia de 1 metro entre uno de ellos, pero también hay carambolo, hemos probado tamarindo, cítricos, chagalapoli y bueno, una gran cantidad, se me van ahorita los nombres, pero prácticamente mientras se maneja bien la poda, sí, prácticamente todos los árboles podrían entrar, siempre y cuando responden bien a la poda.
Los que tenemos, insisto, y que estamos probando en el módulo de investigación Asochio, pues son sobre todo chico zapote, tenemos limón y tenemos carambola en áreas grandes. Ok, muchas gracias, doctor. Me voy a permitir compartir pantalla de su constancia. Ok, el tercer Congreso Universitario de Ciencias Agroalimentarias otorgan la presente constancia al doctor Rigoberto Cetina Lezama y su equipo de colaboradores. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias y esta ya fue la última. Gracias, doctor.